Capítulo 1. La estantería en silencio. La lluvia caía en finas hebras sobre los jardines de Villa Lemoine, una majestuosa residencia enclavada en la campiña francesa, a solo unas pocas horas de París. Era el tipo de mansión que no se construye ya. Mármol blanco en la fachada, un porche adornado con columnas dóricas y un silencio opresivo que parecía sellado en cada rincón del salón principal. Allí, entre lámparas de cristal apagadas y alfombras persas demasiado quietas, ocurrió lo que nadie pudo explicar con lógica. La señorita Delphine Lemoine, una mujer de voz suave y costumbres tan precisas como el péndulo del gran reloj de su abuelo, fue la primera en notarlo. Era la víspera de una pequeña reunión familiar, una de esas cenas formales organizadas más por compromiso que por afecto, cuando al pasar por la biblioteca, como hacía cada noche, vio que un libro había cambiado de lugar, no uno cualquiera, sino La Poétique de l'Espace de Gaston Bachelard, un tomo encuadernado en cuero rojo Burdeos que ocupaba desde hacía 20 años el cuarto estante, justo entre los ensayos de Montaigne y una edición de Les Fleurs du Mal. Y ahora estaba inclinado hacia un lado, a medio camino entre dos volúmenes de historia medieval. Delphine era la clase de mujer que sabía si una silla se había girado 2 grados más hacia la ventana. Su vida era un compendio de rutinas meticulosas. Que aquel libro se hubiese movido sin su intervención era, para ella, tan inquietante como encontrar huellas en un salón cerrado con llave. ¿Alguno de ustedes ha tocado mis libros?, preguntó, con una sonrisa tensa durante la cena. Los comensales, 6 en total, todos con vínculos familiares más o menos cercanos, levantaron la vista de sus platos. Nadie confesó, nadie bromeó. Todos se encogieron de hombros o negaron con la cabeza. La conversación continuó con un tono forzado. Pero a la mañana siguiente, el ama de llaves halló a Etienne Lemoine, el primo mayor de Delphine, muerto en el mismo salón. Su cuerpo yacía junto al escritorio, con la cabeza ladeada en un ángulo antinatural. No había señales de forcejeo, no se oyeron gritos, ni una gota de sangre, nada que rompiera la armonía siniestra del entorno, salvo una cosa: el libro. El libro estaba de nuevo en su lugar original, perfectamente alineado, como si nunca hubiese sido movido. La policía local fue llamada de inmediato. El doctor certificó la muerte como un posible ataque cardíaco, pero Delphine, pálida como el encaje de su blusa, no pudo dejar de señalar que Etienne había gozado de una salud formidable. Y que no crean que no vi cómo miraba ese libro anoche, murmuró. 2 días después, un tren procedente de París llegó a la pequeña estación de Sainte-Fleur. De uno de sus vagones descendió un hombre de figura compacta, bigote impecablemente, encerado y bastón en mano. Sus ojos, tan oscuros como incisivos, destellaban con la promesa de descubrimientos inminentes. Hércules Poirot, invitado personalmente por la señorita Lemoine, no tardó en llegar a Villa Lemoine, y tras una rápida observación del salón y una breve charla con los presentes, sus palabras fueron claras. Mademoiselle, no hay crimen más intrigante que aquel que comienza con algo que nadie ve moverse, y sin embargo, se ha movido. Le prometo que encontraremos al culpable, no entre las sombras, sino entre las mentes. Y con eso, Poirot ajustó su corbata, echó una última mirada a la estantería y sonrió apenas. Había comenzado el juego. Capítulo 2. Una casa llena de secretos.
Poirot fue instalado en la habitación azul del ala este, desde donde se veía el jardín posterior y un fragmento del sendero que llevaba a la biblioteca. Tras dejar su maletín en el pequeño sillón de terciopelo, se acercó a la ventana, observando la disposición del terreno con atención. Había barro fresco cerca del seto que bordeaba la terraza, una línea apenas perceptible de huellas confusas, como si alguien hubiese intentado limpiar sus propios pasos. Minutos después, ya vestido con su traje gris claro, bajó al salón donde lo esperaban los miembros de la familia Lemoine. Delphine, pálida y erguida como una estatua romana. Su tía viuda, Madame Armande. El joven Lucien, sobrino de Etienne, con aire ausente. La prima Mathilde, nerviosa, con un tic en el ojo izquierdo. El notario Hubert Darzac, invitado casualmente esa misma noche. Y finalmente el jardinero Antoine, que se encontraba en la cocina, pero cuya presencia había sido reclamada por Poirot. La sala estaba impregnada de una tensión difícil de ocultar, como si el asesinato hubiese destapado algo mucho más antiguo y enterrado que una simple enemistad. «Mes amis», dijo Poirot mientras tomaba asiento en un sillón junto al fuego apagado, «no nos precipitemos. Antes de hablar de muerte, hablemos de movimiento». «¿Quién vio el libro moverse?» «Nadie», exclamó Mathilde. Delphine lo notó, pero bien pudo estar confundida. ¿Un libro que se mueve solo? Vamos. Delphine no se molestó en responder, solo giró el rostro con gesto herido. «Yo no me confundo», dijo con voz baja. Era La Poétique de l'Espace, un libro que no he tocado desde hace años. Lo vi desplazado a la derecha, anoche, y esta mañana estaba en su lugar original. ¿No lo considera extraño, Monsieur Poirot? Poirot asintió con suavidad. Los libros, mademoiselle, no caminan, pero las manos humanas sí, a veces con intención, a veces con culpa. Lucien se inclinó hacia adelante. ¿Insinúa que el libro fue movido para ocultar algo? No insinúo nada aún. Solo escucho. Poirot giró su mirada hacia el notario. «Monsieur Darzac, ¿usted estuvo presente la noche de la cena?» «Sí, claro. Fui invitado por Etienne para revisar ciertos papeles», dijo ajustándose los lentes con incomodidad. «Aunque no llegamos a hacerlo. Estaba de un humor extraño, pensativo. Habló poco. Sobre... ¿Qué pensaba, cree usted?», dijo. El notario vaciló. Dijo que, la verdad, tiene la mala costumbre de volver cuando menos se la espera. Me pareció una frase inquietante. Pero no pregunté más. Poirot lo observó por un largo momento. Luego se puso de pie con un pequeño suspiro. «Hay algo que no cuadra en esta sala», dijo en voz baja como para sí mismo. «Y no me refiero al libro, no únicamente». Pidió que lo llevaran a la biblioteca. Mientras caminaba por el pasillo central, Poirot notaba las alfombras impolutas, los floreros simétricos, los marcos de retratos antiguos perfectamente alineados. Una casa que respiraba orden, pero que escondía desorden en el alma. Ya frente a la estantería, Poirot contempló la hilera de libros. Pasó los dedos por los lomos, se detuvo en el volumen de Bachelard y lo retiró con cuidado. El polvo en el borde inferior era desigual. El libro había sido retirado, sin duda. Lo abrió. Dentro, entre las páginas 32 y 33, encontró una nota, una hoja blanca, doblada con precisión, sin firma, solo una línea escrita a mano. No fue un accidente, y no fue por dinero. Poirot frunció el ceño, volvió a colocar la nota y cerró el libro. «Ah,
Mes amis, murmuró, la sombra comienza a hablar. Al regresar al salón, Poirot ya había comenzado a trazar en su mente un mapa de contradicciones. Todos afirmaban ignorar el libro. Todos negaban tensión con Etienne. Y sin embargo, había demasiada presión en el aire, demasiadas miradas que evitaban cruzarse, demasiadas respuestas demasiado rápidas. El crimen, pensó, no era producto del azar ni de la locura. No, este crimen tenía intención, cálculo y una mente que deseaba que pareciera lo contrario. Las pequeñas células grises de Poirot estaban, sin duda, despiertas. Capítulo 3. Las contradicciones del silencio. La mañana siguiente amaneció con un cielo plomizo que parecía reflejar el estado de ánimo en Villa-les-Moines. Un tenue olor a madera húmeda flotaba en los pasillos, y aunque nadie hablaba abiertamente, la tensión había ganado cuerpo, como una niebla que se filtra entre las rendijas de puertas bien cerradas. Poirot desayunó en soledad en el invernadero acristalado, observando los setos recortados y las hortensias que aún sobrevivían al cambio de estación. Mientras sorbía su taza de chocolate caliente con la exacta proporción de leche espumada que él mismo había indicado a la cocinera, repasaba mentalmente las palabras de la noche anterior. No tanto lo que se dijo, sino cómo se dijo, las pausas, los gestos, los silencios estratégicos. Una vez concluido su desayuno, Poirot pidió hablar con cada uno de los presentes por separado. Su primera conversación fue con Lucien Lemoine, que entró con paso nervioso y manos en los bolsillos. «Monsieur Lucien», empezó Poirot con cortesía, «¿cómo describiría usted su relación con su tío Etienne?» Lucien sonrió con una mezcla de cansancio y resentimiento. «Formal, cordial, pero distante. Etienne era un hombre difícil, Monsieur Poirot. Dominante. No gustaba de preguntas ni de afectos. ¿Y de herencias? Eso sí le gustaba. Le fascinaba hablar del linaje, de los Lemoine como si fuésemos descendientes de los Capetos. Pero nunca decía claramente a quién pensaba dejar qué. Jugaba con eso. Poirot asintió lentamente. ¿Jugaba con la expectativa? Con todos, y todos lo sabíamos. A veces insinuaba que Delphine heredaría todo, a veces dejaba caer nombres como el de Mathilde o incluso el del notario. Creo que disfrutaba observando nuestras reacciones. ¿Y usted? ¿Tenía esperanza? Lucien bajó la mirada. No me hago ilusiones. Etienne me consideraba demasiado moderno, decía. Yo me dedico a la música experimental. Imagínese. Una vergüenza para la sangre, según él. Poirot no lo juzgó. Lo despidió con cortesía y pidió que entrara Madame Armande. La viuda del hermano mayor de Etienne llegó con paso solemne, vestida de negro absoluto, aunque el luto por su esposo llevaba más de 2 décadas cumplido. Su voz era baja, casi fantasmal. «Monsieur Poirot», dijo, «espero que su presencia traiga algo de paz a esta casa». Etienne no era un hombre fácil, pero no merecía morir así. Solo. ¿Realmente estaba solo? La mujer alzó una ceja, apenas. ¿Qué insinúa? ¿Qué insinúa? Que quizá alguien estuvo con él, que su muerte no fue natural. Madame, ¿tenía usted algún desacuerdo con su cuñado? Desacuerdo. No, respondió tras una pausa. Pero no estábamos de acuerdo, si me permite el juego de palabras. Etienne era cruel. Elegante, sí, pero cruel. Un maestro del castigo pasivo. Lo que no decía,
pesaba más que lo que decía. ¿Sabe usted si temía algo últimamente? Sí, la traición. Lo mencionó varias veces en los últimos meses. En esta casa hay alguien que no me perdona algo que ni siquiera hice, dijo, y se reía. Esa risa no era de alegría. Poirot hizo una breve inclinación de cabeza y pidió hablar con la siguiente. Matilde. La joven prima llegó con los ojos enrojecidos. Nerviosa, inquieta. Se sentó sin que se lo pidieran y empezó a hablar antes de que Poirot abriera la boca. «Yo no lo maté», dijo con voz temblorosa. «Y no toqué el libro. Ni siquiera me gustan los libros. Todo eso de la biblioteca me da escalofríos». Poirot la dejó hablar. «Pero usted fue la última en ver a Etienne con vida, ¿no es cierto?» «Sí. Bueno, creo que sí. Anoche después de la cena. Quise disculparme con él por algo que dije en la mesa. Nada grave. Pero cuando me acerqué, ya estaba de mal humor. Me echó con un gesto. Me dijo que no volviera si no traía la verdad. ¿Verdad?» Matilde se cubrió la cara con las manos. «No lo sé. Me habló como si yo supiera algo que ocultaba. Pero yo no sé nada. Nada». Poirot no la presionó. Se limitó a anotar mentalmente una frase. No fue un accidente. Y no fue por dinero. La visita al jardinero fue breve. Antoine era un hombre de pocas palabras, y las pocas que dijo fueron lo bastante directas. Él no había entrado en la biblioteca, no había visto a nadie merodeando de noche, y no se metía en los asuntos de los Lemoine. Ellos viven con sus secretos. Yo con mis plantas. Para el mediodía, Poirot había escuchado 5 versiones de una misma historia. Todas afirmaban ignorancia, todas parecían sinceras. Y sin embargo, algo en la estructura de sus testimonios chirriaba. Poirot regresó a la biblioteca. Se detuvo frente a la estantería y volvió a mirar el libro. Un libro que nadie tocó, pero que cambió de lugar. Eso era lo que decían. Pero él sabía una verdad mucho más simple. Alguien lo había tocado, y ese alguien aún lo miraba desde algún rincón de la casa. Capítulo 4. La primera coartada rota. La tarde en Villa-les-Moines transcurrió con una inquietud apenas disimulada. Los habitantes de la casa se movían en silencio por los pasillos, como si temieran despertar algo dormido. Poirot, en cambio, parecía particularmente activo. Caminaba con pasos mesurados entre habitaciones, observando detalles insignificantes para los demás. Una huella en el borde de una alfombra, una cortina movida levemente hacia la derecha, una taza en la repisa de un salón que nadie reconocía como propia. A las 5 en punto, Poirot pidió que todos los presentes acudieran al salón principal. «Mes amis, agradeceré que me concedan unos minutos», dijo con tono sereno pero firme. «He notado una serie de inconsistencias en las declaraciones ofrecidas esta mañana. Y como sabrán, las inconsistencias no son simples errores. Son síntomas de una verdad que lucha por escapar». Nadie respondió, pero los rostros comenzaron a cambiar. Delphine frunció apenas el ceño, Lucien se cruzó de brazos, Matilde jugueteó con el borde de su manga, y Madame Armand observó a Poirot como si pudiera leerle los pensamientos. «Comenzaré con usted, Mademoiselle Mathilde. Declaró que no había tocado ningún libro en la biblioteca, ¿no es cierto?» «Claro que no», respondió, más firme de lo esperado. «Ya le dije que no me gustan los libros. Ni siquiera sé por qué alguien movería uno». Poirot asintió, con expresión indulgente.
Y sin embargo, en la contraportada del libro La Poétique de l'Espace encontré una mancha de carmín, un tono muy particular, exactamente el mismo que usted llevaba en los labios anoche, durante la cena. Un silencio denso cayó en la sala. Matilde se quedó sin palabras. Tragó saliva y bajó la mirada. Yo solo lo tomé un momento, murmuró finalmente. Vi que estaba fuera de lugar. Me molestó. Quise enderezarlo. ¿Y por qué no lo dijo esta mañana? No pensé que fuera importante. Añadió, con voz más débil. Poirot asintió de nuevo, esta vez sin ocultar su decepción. Siempre es importante lo que uno decide no contar, mademoiselle, especialmente cuando alguien ha muerto. Lucien intervino. Pero eso no prueba nada. Solo que Matilde tocó un libro. ¿Y eso qué tiene que ver con la muerte de Etienne? Monsieur Lucien, tenga paciencia, dijo Poirot, alzando la mano. No estamos aún en el final del rompecabezas, pero vea, ya una coartada se ha roto. Y como ocurre con los cristales finos, cuando una parte se quiebra, todo comienza a desmoronarse. Poirot se giró ahora hacia Delphine. Mademoiselle, dijo usted que notó el libro cambiado antes de la cena, ¿cierto? Sí, respondió con un leve temblor en la voz. Alrededor de las 8:45. ¿Y puede afirmar con seguridad que nadie más entró a la biblioteca entre ese momento y la hora en que se retiraron todos a dormir? Delphine titubeó por primera vez. No puedo jurarlo. Cada quien volvió a sus habitaciones en momentos distintos. Yo subí poco después de la cena. No vigilo los movimientos de todos, Monsieur Poirot. No, no lo hace. Pero las escaleras principales crujen, respondió Poirot. Usted me lo dijo usted misma, y anoche me confesó también que escuchó pasos alrededor de las 11. ¿Recuerda? Delphine palideció. Sí, pero pensé que era el gato. A veces se escapa del desván. El gato, mademoiselle, estaba encerrado en el ala norte. Lo vi yo mismo esta mañana y la llave cuelga en un clavo sobre la puerta. Nadie la ha tocado. Lucien dejó escapar un suspiro incrédulo. Entonces, ¿qué está insinuando? Solo lo justo, dijo Poirot con calma. Que alguien mintió deliberadamente acerca de sus movimientos. Y que el libro fue movido no una, sino 2 veces. Silencio otra vez. Las miradas se entrecruzaron con cautela. Poirot se acercó entonces al escritorio donde murió Etienne. Sobre él había una caja de puros, cerrada. Anoche, continuó Poirot, el señor Etienne fumó su último puro. Lo hizo siempre después de leer, y lo hacía solo cuando estaba solo. Pero hay algo interesante. El cenicero tenía 2 colillas, no una. ¿Y eso qué prueba? Intervino Madame Armande, impasible. Poirot giró lentamente hacia ella. Que no estaba solo. Que alguien estuvo con él poco antes de morir. Que conversaron. Que probablemente discutieron. Y que esa persona, al marcharse, no cerró bien la puerta. Poirot se detuvo. Todos esperaban una acusación, un nombre, un giro definitivo. Pero él no lo ofreció aún. La muerte de Etienne no fue un accidente, dijo con tono definitivo. Tampoco fue impulsiva. Fue obra de una mente que conoce bien los ritmos de esta casa. Una mente que entendió que, si algo debía moverse, sería el libro, no el cuerpo. Dio un paso atrás. Pero falta todavía una pieza. Una más. Y pronto la encontraremos. Con ese comentario, Poirot abandonó el salón
dejando tras de sí una constelación de sospechas recién iluminadas. No había revelado nombres, pero había sembrado el miedo. Y el miedo, pensó, siempre hace hablar a los culpables. Capítulo 5. Una visita al pasado. El cielo comenzaba a despejarse lentamente sobre Villalemoine, como si el propio clima también esperara una revelación. Poirot, sin embargo, no dedicó atención a las nubes ni a la brisa, cada vez más tibia, que se colaba por los ventanales abiertos. Su mirada estaba fija en una fotografía antigua que colgaba, casi olvidada, en el pasillo lateral. Era una imagen en blanco y negro. Etienne, joven y arrogante, posaba junto a 3 personas más, entre ellas una mujer de rostro severo que Poirot reconoció de inmediato, Madame Armande. Pero no fue ella quien captó su atención. Fue la cuarta figura, apenas visible al fondo, mal encuadrada y sin nombre escrito debajo. Poirot retiró el marco de la pared con sumo cuidado y lo llevó consigo a su habitación. Allí, con una lupa de lectura y luz lateral, examinó la escena. El cuarto personaje tenía el cuerpo girado, como si no quisiera estar en la fotografía. Su rostro estaba solo parcialmente visible, pero algo en el mentón, en la postura del cuello, le resultaba vagamente familiar. Poco después, Poirot pidió al ama de llaves, una mujer de edad avanzada llamada Germaine, que lo acompañara para una conversación privada. Se reunieron en el comedor vacío, donde las tazas de porcelana seguían colocadas para un té que nadie había bebido. «Madame Germaine», empezó Poirot con una sonrisa amable. «Usted ha servido en esta casa. ¿Durante cuánto tiempo?» 34 años, monsieur», respondió con voz temblorosa pero clara. Entonces conoció bien al señor Etienne desde joven. Demasiado bien, diría yo. A veces, saber mucho de alguien es más carga que privilegio. Poirot asintió, con gesto reflexivo. He encontrado esta fotografía en el pasillo. ¿Sabe usted quién es la persona al fondo, casi oculta? Germaine bajó la mirada. Sus dedos se entrelazaron lentamente. Sí, claro que lo sé. Se llamaba Alphonse. Era el hermano menor de Etienne, el que desapareció. Poirot levantó las cejas. ¿Desapareció? Una noche se fue. Nadie volvió a verlo. Algunos decían que murió en la guerra, otros que se fue a América. Etienne nunca quiso hablar de él. Borró su nombre de todos los documentos. Incluso mandó retirar su retrato del salón. ¿Y por qué? Porque Etienne creía que Alphonse lo había traicionado. Hubo una discusión sobre dinero, una herencia vieja de la madre. Pero nunca se supo bien. Solo que después de eso, Alphonse se desvaneció. Y nadie más se atrevió a preguntar. Poirot guardó silencio. El rompecabezas comenzaba a mostrar un contorno. Se permitió un momento de contemplación antes de hablar, con suavidad. ¿Hubo alguna correspondencia con él? ¿Cartas, telegramas? Germaine negó con la cabeza. No que yo sepa. Pero hace unos días vi algo extraño. ¿Sí? ¿Sí? El señor Etienne recibió un sobre sin remitente. Lo abrió en silencio y luego subió a su habitación sin cenar. Esa misma noche fue cuando pidió al notario que viniera a la villa. Poirot se inclinó hacia adelante. ¿Dónde está ese sobre? No lo sé. Pero tal vez aún esté en su escritorio. Él tenía la costumbre de guardar todo en el tercer cajón, el que siempre cerraba con llave. Esa misma tarde, Poirot pidió acceder de nuevo al despacho de Etienne. Con la ayuda del notario Darzac, que traía consigo un duplicado de la llave del cajón,
Lo abrieron. Dentro, entre recibos, papeles bancarios y un viejo reloj de bolsillo, encontraron el sobre, vacío. Pero en la parte interior, casi imperceptible, se distinguía un número escrito a lápiz: 47 19 43. Poirot lo anotó con delicadeza. ¿Le sugiere algo, Monsieur Darzac? Un número de cuenta o de caja de seguridad. Tal vez una clave. No sabría decirlo. Poirot no respondió. Su mente ya trabajaba a toda velocidad. Al salir de la habitación, observó que Lucien hablaba por teléfono en el recibidor. Cuando lo vio, colgó con premura. ¿Una llamada urgente, monsieur?, preguntó Poirot sin alzar la voz. Un colega, de París. Nada importante. Ah, bien. París es encantador en primavera, dijo Poirot. Aunque me pregunto si también es buen lugar para esconder secretos. Lucien no respondió. Solo forzó una sonrisa y desapareció escaleras arriba. Poirot giró hacia el pasillo. Al fondo, Mathilde lo miraba desde el umbral de la biblioteca. Cuando sus ojos se encontraron, ella se volvió de inmediato. Poirot cruzó las manos tras la espalda en hermano borrado. Un libro movido 2 veces. Un número secreto. Y demasiados testigos que sabían más de lo que decían. La muerte de Etienne Lemoine no era un crimen de oportunidad. Era el capítulo final de un libro que alguien llevaba escribiendo desde hacía muchos años. Capítulo 6. El juego de las mentiras mudas. Al caer la noche, la villa se sumió en un silencio aún más pesado que los anteriores. Las puertas estaban cerradas, las luces tenues, y la brisa apenas agitaba las cortinas de lino de la planta baja. Poirot, fiel a su rutina, tomó una taza de tila en el invernadero antes de retirarse. Sin embargo, sus ojos permanecían agudos. En su mente, cada palabra, cada silencio, cada mirada evitada comenzaba a dibujar una geometría precisa. A las 10 envió una nota manuscrita, con su caligrafía pulcra y minuciosa, pidiendo a todos que acudieran a la biblioteca a las 11 de la mañana siguiente para una conversación colectiva. Nadie declinó. Pero Poirot tenía planes antes de esa reunión. A las 7 de la mañana, con el primer sol apenas iluminando los ventanales orientales, Poirot caminó sigilosamente hasta la habitación de servicio del ama de llaves. Germaine lo esperaba ya vestida y despierta, como si supiera que él vendría. «Lo sabía, Monsieur Poirot», dijo con un suspiro. «Usted no descansa cuando huele la mentira». «Exactamente, madame». «¿Y anoche?» «Olí varias». Poirot se dirigió entonces, acompañado por Germaine, al desván del ala norte. Allí, entre cajas de Navidad, cuadros olvidados y baúles cubiertos de polvo, encontraron lo que él esperaba: una caja fuerte encajada en la pared, oculta tras un biombo que imitaba un paisaje de la Toscana. «No tengo la combinación», advirtió Germaine. «Tal vez sí la tenemos», corrigió Poirot, sacando de su bolsillo la nota del cajón de Etienne. 47 19 43. Giró el dial con cuidado, en 3 movimientos suaves, y la puerta cedió con un clic casi teatral. Dentro, perfectamente apilados, había documentos antiguos, un sobre lacrado y una carpeta con una palabra escrita en tinta azul. Alphonse Poirot tomó el sobre. Contenía una carta escrita a mano con una caligrafía distinta a la de Etienne. Era firme, angulosa, emocional. Etienne, no quiero tu dinero, nunca lo quise, pero esta vez no me quedaré en las sombras. Todos creen que estoy muerto, y tú lo permitiste. Voy a volver, y cuando lo haga, te obligaré a decir la verdad. Firmado A.
Poirot cerró la carta con expresión grave. Luego hojeó la carpeta. Contenía una copia del testamento de la madre de Etienne y Alphonse, pero con dos versiones distintas. En una, Alphonse era el beneficiario de la propiedad de campo de Arles. En la otra, Etienne figuraba como único heredero. Las fechas estaban alteradas, firmas duplicadas, un fraude. Etienne había ocultado un documento legal, alterado otro y borrado a su hermano no solo de la familia, sino del patrimonio. Durante décadas, todos creyeron que Alphonse había desaparecido voluntariamente. Pero Poirot ya no lo creía. Descendió con rapidez y se dirigió al despacho del notario Darzac. Lo encontró revisando su maletín con torpeza. «Monsieur Darzac», dijo Poirot, cerrando la puerta tras él. «¿Sabe usted cuántas versiones del testamento de Madame Lemoine existen?» El notario se quedó helado. Trató de hablar, pero solo emitió un sonido seco. «¿Qué quiere decir?» «Que Etienne manipuló el documento, que usted ayudó a legitimar el segundo testamento, el que lo beneficiaba exclusivamente». Darzac tragó saliva. «Yo solo cumplí con lo que se me indicó». Él tenía la firma, la tinta, parecía legítimo, no quise hacer preguntas. Era más fácil. La facilidad es a menudo la primera traición a la justicia, dijo Poirot con severidad. Darzac se desplomó en el sillón. No supe que Alphonse seguía vivo. Etienne me dijo que había muerto en el frente. Jamás imaginé que... ¿Y si le dijera que Alphonse volvió? Los ojos de Darzac se abrieron como platos. ¿Volvió? ¿A esta casa? Poirot no respondió directamente. Se levantó. A veces el pasado no regresa gritando. Regresa, en silencio, moviendo un libro, dejando una nota. Y con eso, Poirot se marchó. En el pasillo cruzó brevemente a Madame Armand, quien se detuvo para observarlo con frialdad. ¿Ya ha resuelto su enigma, Monsieur Poirot? No del todo, madame, respondió con cortesía, pero tengo la forma del vacío, y cuando uno conoce el contorno del hueco, es cuestión de tiempo que aparezca la pieza que lo llena. Esa mañana, cuando el reloj de la biblioteca marcó las 11, todos estaban sentados, tal como Poirot había pedido. Lucien parecía inquieto. Mathilde mantenía la mirada baja. Delphine, rígida como siempre, y Madame Armand, con un aire de desafío calculado. Poirot entró sin premura. «Mes amis, gracias por estar aquí. Hoy, por fin, empezaremos a ver lo que ha estado delante de nuestros ojos desde el principio». Y con eso, dio vuelta a la página del cuaderno donde había anotado una palabra. Alphonse. Una sombra larguísima acababa de colarse en la sala, y nadie estaba listo para lo que esa sombra iba a revelar. Capítulo 7. Un nombre prohibido. El nombre resonó en la biblioteca como si hubiese sido pronunciado por un espectro. Alphonse. Por un instante, el aire pareció detenerse. Ninguno de los presentes habló. Lucien dejó escapar un leve carraspeo, como si algo se hubiese atorado en su garganta. Madame Armand giró apenas la cabeza. Mathilde dejó caer un pañuelo blanco que intentó recoger sin mirar a nadie. Y Delphine, con su temple habitual, no pestañeó, pero sus nudillos se tornaron blancos sobre el apoyabrazos del sillón. Poirot, sin embargo, no se detuvo en la reacción inmediata. Su mirada recorrió uno por uno los rostros con detenimiento, permitiendo que el silencio se impregnara de significado. ¿Nadie desea comentar?
Preguntó finalmente con voz serena. ¿Ni siquiera usted, Madame Armande? La mujer mayor entrecerró los ojos. Su rostro no se crispó. Al contrario, adoptó una expresión de fatiga fría, como si hubiera esperado esta conversación durante años. Lo ha dicho usted mismo, Monsieur Poirot. Ese nombre fue eliminado de esta casa. Y sin embargo, madame, los fantasmas no desaparecen cuando se deja de pronunciar su nombre, solo se ocultan. Poirot caminó lentamente por el centro de la biblioteca, como un actor que mide el escenario. Se detuvo junto al escritorio de Etienne. Alphonse Lemoine no murió. No fue víctima de la guerra, ni huyó por vergüenza. Fue desterrado por su hermano, por una disputa de herencia, y sin embargo, ha vuelto. ¿Volver?, preguntó Mathilde casi en un susurro. Sí, afirmó Poirot con un leve asentimiento. Volvió recientemente, de forma discreta. Entró a esta casa. No para causar escándalo, sino para exigir justicia. Etienne recibió una carta suya pocos días antes de su muerte. Una carta que lo alteró profundamente, tanto que pidió al notario que viniera con urgencia. Darzac, sentado junto al reloj de pie, no dijo nada, solo bajó la vista. Poirot continuó. Y ahora comprendemos mejor el símbolo del crimen. No fue el cuerpo lo que se movió, sino el libro. Un objeto inofensivo en apariencia, pero profundamente cargado de significado. Porque Etienne solía ocultar cosas entre sus páginas. No documentos legales, no secretos bancarios, sino recuerdos, fotografías, cartas, rastros de un pasado que temía enfrentar. Delphine intervino, con voz baja pero controlada. ¿Está usted insinuando que Alphonse mató a Etienne? Poirot negó con la cabeza. No, mademoiselle. Estoy diciendo que su regreso precipitó una verdad que alguien más no estaba dispuesto a enfrentar. Una sombra cruzó el rostro de Lucien. ¿Quién entonces? ¿Quién podría temer tanto su regreso? Poirot se volvió hacia él lentamente. A veces no se teme al hombre, Monsieur Lucien, sino a lo que su regreso revela. Imagine una estructura cuidadosamente construida sobre una mentira. El regreso de Alphonse era una piedra que podía derrumbarla toda. Poirot hizo una pausa, dejó que sus palabras calaran y luego dirigió su atención a Mathilde. Mademoiselle, anoche mencionó que Etienne le habló en términos extraños, que le dijo que no volviera si no traía la verdad. ¿Lo recuerda? Sí, lo recuerdo, murmuró. Tal vez no se refería a una confesión suya. Tal vez lo que él temía era que usted ya supiera algo que él había mantenido oculto durante décadas. Mathilde apretó los labios. Su rostro se tensó. Finalmente murmuró: vi a un hombre, el día antes de la cena, en el jardín. Era alto, llevaba sombrero, caminaba lento. No reconocí su rostro del todo, pero se parecía a Etienne, como una versión más vieja. Me asustó. Poirot asintió lentamente. Alphonse volvió sin anunciarse. Observó. Tal vez intentó hablar con Etienne. Tal vez lo logró. Pero esa noche, alguien más también supo que había regresado. Alguien que no podía permitirlo. En ese momento, Madame Armande se levantó del sillón. «Basta», dijo con una voz que sonó más joven de lo que parecía. «Este teatro, esta especulación, es un insulto». Poirot no se inmutó. «Madame,
¿Quiere negar que usted fue la primera en beneficiarse cuando Alphonse fue borrado de los registros? ¿Que su difunto esposo heredó propiedades que, en teoría, le correspondían a su cuñado? No. Tenía otra opción, gritó. Alphonse era un irresponsable. Habría destruido todo. Todo. Poirot bajó la voz, como si la envolviera en terciopelo. ¿Y Etienne? ¿No lo fue también, al mentir? Al expulsar a su propio hermano para mantener un imperio familiar intacto. La mujer tembló. No habló más. Se dejó caer lentamente, en el sillón, los ojos perdidos en la alfombra. Poirot giró sobre sus talones. Mes amis, ahora sabemos lo siguiente. Etienne fue confrontado por su pasado. Se asustó. Convocó al notario, posiblemente para preparar una rectificación. Pero antes de que pudiera hacerlo, alguien lo detuvo. ¿Cómo lo mataron?, preguntó Lucien, como si el aire en la sala se hubiese vuelto más denso. Poirot suspiró. Eso, monsieur, aún requiere confirmación. Pero les aseguro que fue sutil, preciso, como el movimiento de un libro que nadie vio, pero todos sentimos. Se volvió hacia la puerta. Y ahora, con su permiso, debo visitar la antigua caseta del guardián. Me han dicho que nadie la usa desde hace años. Delphine lo observó con atención. ¿Por qué allí? Poirot sonrió levemente. Porque si uno regresa tras décadas de ausencia y quiere observar sin ser visto, necesita un escondite. Y la sombra que aún falta en esta historia, quizás no se fue tan lejos como todos creen. Capítulo 8. El guardián invisible. La caseta del guardián estaba situada en el extremo sur de la propiedad, oculta entre una hilera de cipreses retorcidos y un muro de piedra cubierto por musgo. A simple vista parecía abandonada. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, el tejado tenía tejas sueltas y la verja oxidada chirrió débilmente cuando Poirot la empujó con su bastón. Sin embargo, a ojos del detective había señales de reciente actividad. La grava, por ejemplo, estaba removida, no por la acción del viento, sino por pisadas cuidadosas, y al borde de la puerta un mechón de hilo azul sobresalía de la cerradura, atrapado como por accidente. Poirot abrió la puerta con lentitud. El interior era estrecho y oscuro, apenas amueblado con una silla de mimbre, una estufa vieja y una mesa polvorienta. Pero no estaba vacío. Sobre la mesa había una taza con restos de café seco, un ejemplar de Le Figaro del día anterior, y un pañuelo doblado con iniciales bordadas. Poirot lo tomó entre los dedos con delicadeza. Entonces, vous êtes ici, mon ami, o lo estuvieron. Revisó los cajones. Nada. Pero detrás de la estufa, oculta en un hueco abierto en la pared, encontró una caja de madera. Dentro, un frasco vacío con restos de líquido ámbar y una jeringa desechada. Poirot frunció el ceño. El frasco tenía aún una etiqueta rota. Digitalis, un cardiotónico, potente, potencialmente mortal en dosis elevadas. Poirot cerró los ojos por un instante. No fue un ataque al corazón natural entonces. Fue provocado, administrado con precisión, por alguien que sabía exactamente cuánto bastaría. Salió de la caseta con la caja bajo el brazo. A medio camino de regreso a la casa, se detuvo al ver una figura junto al seto. Lucien. ¿Está usted espiándome, monsieur?, preguntó Poirot sin volverse. No. Caminaba. No tengo que dar explicaciones por andar en mi jardín, ¿verdad? Pero no es su jardín aún, respondió Poirot con suavidad, girando para mirarlo.
y caminar es una cosa. Seguir a alguien, otra. Lucien bajó la mirada, luego alzó la cabeza con repentina agresividad. ¿Qué busca con todo esto, Poirot? ¿Gloria? ¿Desenterrar miserias? Todos en esta casa tienen secretos. Precisamente por eso estoy aquí, monsieur, porque entre tantos secretos hay uno que mató a un hombre. Lucien dio media vuelta sin responder y desapareció entre los árboles. De regreso a la casa, Poirot pidió ver a Delphine en privado. La encontró en la sala de música, sentada frente a un piano cerrado, con los dedos entrelazados en su regazo. ¿Usted sabía que alguien había vuelto, mademoiselle? ¿Lo supo antes que los demás? Delphine no respondió de inmediato. Lo intuía, dijo finalmente. Hay cosas que una siente, una presencia, una energía. Cuando vi el libro fuera de lugar, supe que no era casualidad, no algo de esta casa. Era una grieta. ¿Y habló de ello con alguien? Con nadie. ¿Para qué? Nadie aquí escucha. Todos se protegen. Madame Armand calla porque le conviene. Lucien miente porque lo aprendió de su madre. Mathilde vive en Minauchonte su propio mundo de miedos. Etienne hizo una pausa. Etienne dejó de escuchar hace años. Poirot la observó en silencio. ¿Y usted, mademoiselle, qué protege? Delphine sonrió levemente, por primera vez. Yo no tengo nada que proteger. Solo quiero saber la verdad. Poirot asintió. Entonces escúcheme. El asesinato fue cometido con digitalis, un veneno que actúa sobre el corazón. Lo que se presentó como un ataque cardíaco fue en realidad una ejecución meticulosa. Delphine no pareció sorprendida. ¿Y quién fue? No lo sé aún, pero sí sé esto. El asesino no actuó por odio, ni por codicia, actuó por miedo. Al regreso de Alphonse, sí, pero sobre todo al colapso de una historia construida cuidadosamente por años. Delphine respiró hondo. ¿Y qué hará ahora? Poirot se levantó. Reunir a todos una vez más, esta noche, en la biblioteca, y les contaré lo que realmente ocurrió, o casi todo. ¿Y lo demás? Poirot se giró desde la puerta. Lo demás lo revelará quien más teme oírlo. A las 8 en punto, la biblioteca volvió a llenarse. Poirot entró, elegante como siempre, con su bastón apoyado contra el pecho y los pasos suaves. Mes Amis comenzó. Esta historia empezó con un libro movido. Pero los libros no se mueven solos, ni los secretos se callan para siempre. Y con una mirada que abarcó a todos, concluyó. Esta noche, uno de ustedes decidirá si confiesa o si deja que lo haga yo. Porque el tiempo del silencio ha terminado. El reloj de pie dio una sola campanada, y el misterio, como el libro olvidado, estaba a punto de abrirse en la página correcta. Capítulo 9. El confesionario silencioso. La biblioteca estaba iluminada solo por las lámparas de pared. Las sombras de los retratos colgaban largas sobre los estantes como si escucharan con atención. Todos estaban allí. Delphine de pie, junto al ventanal. Lucien, sentado en un rincón, con las piernas cruzadas y el ceño fruncido. Mathilde, encogida junto al piano cerrado. Madame Armand, rígida como una figura de mármol. Y el notario Darzac, pálido, con un pañuelo arrugado en la mano. Poirot permanecía en el centro, sin prisa, sin dramatismo innecesario. Observaba, calculaba, esperaba el momento justo, como un relojero ante un mecanismo a punto de revelarse.
Gracias por venir una vez más, dijo, con una cortesía que apenas enmascaraba la tensión. Esta noche no habrá interrogatorio, sino exposición. Ustedes han vivido con piezas sueltas de un rompecabezas durante años, y ahora las ensamblaremos. Nadie respondió. Poirot caminó hacia la estantería donde todo había comenzado. El libro fue movido 2 veces, una antes de la muerte de Etienne, otra después. La primera vez fue manipulado para extraer una nota, una amenaza o quizás una advertencia. La segunda vez fue para devolver algo que debía quedar oculto. Se giró lentamente hacia Mathilde. Usted, mademoiselle, mintió sobre no tocar el libro. Luego admitió haberlo tocado solo para enderezarlo. Pero fue más que eso, ¿n'est-ce pas? Mathilde asintió con los ojos húmedos. Lo vi fuera de lugar. Lo abrí por curiosidad. Encontré la nota. Me asusté. No entendí lo que significaba. Y, en vez de decírselo a alguien, lo devolvió a su sitio, esperando que todo desapareciera. Eso es lo que hacen muchos ante el crimen, mademoiselle. Esperar que se borre solo. Poirot volvió a girarse. El veneno usado fue digitalis. Se halló en una caseta oculta, junto con objetos personales marcados con las iniciales de Alphonse Lemoine. Así que sí, Alphonse volvió. Pero no fue él quien mató a Etienne. Madame Armand lo miró con súbita dureza. ¿Cómo lo sabe? Poirot se acercó. Porque el frasco de digitalis estaba vacío y la jeringa usada fue descartada con cuidado. Alguien quiso que pareciera que el crimen nunca ocurrió. Alphonse, después de años de destierro, habría tenido razones para enfrentarse a su hermano, pero no para esconder su acción, no para planearlo tan meticulosamente. Alphonse quería justicia, no silencio. Silencio. Profundo. Tenso. Poirot se volvió entonces hacia Lucien. Usted fue el primero en mencionar al colega de París. La llamada telefónica que interrumpió abruptamente. Pero esa llamada nunca se hizo desde el teléfono de la casa, ¿cierto? Lucien frunció el ceño. ¿Cómo lo sabe? Porque revisé el disco del marcador esta tarde. No se ha girado en días. Usted fingió una llamada, porque algo o alguien lo perturbó. ¿Qué era, monsieur? Lucien desvió la mirada. Apretó los labios. No respondió. Quizás sabía que Alphonse había vuelto, prosiguió Poirot. Quizás lo vio. Quizás pensó que su presencia pondría en riesgo algo importante. Su posible herencia, su imagen, su verdad. ¿Le ofreció dinero para que se fuera? No, espetó Lucien. Solo le pedí que no apareciera, que no hablara con Delphine, que no revolviera todo. Poirot se acercó un paso. ¿Y lo amenazó? No, se fue. Esa noche se marchó. Me miró como si ya supiera que lo iban a silenciar. Poirot se giró de nuevo, esta vez lentamente, hasta quedar frente a la única persona que no se había inmutado durante toda la exposición. Madame Armand. Madame, dijo con gravedad, usted tenía el móvil más antiguo, el miedo a la verdad. Fue usted quien convenció a Etienne de alterar el testamento hace décadas. Fue usted quien más se benefició del silencio. Y cuando supo que Alphonse estaba de regreso, usted comprendió que Etienne podía flaquear, que podía corregir el pasado. Mentira, dijo Armand, alzándose como una llama oscura. Él nunca habría confesado, nunca.
Yo solo quería proteger el nombre de la familia. ¿Y por eso lo mató? Armande vaciló. Su rostro se quebró por primera vez. No era odio, era necesidad. Etienne ya no dormía. Tenía pesadillas. Iba a confesar, a devolverlo todo. Yo solo le di una dosis para calmarlo. Solo una. Su voz se volvió más baja, apenas audible. Pero se detuvo el corazón. Se detuvo. El silencio fue absoluto. Nadie respiraba. Poirot se acercó despacio. Madame, los crímenes cometidos por miedo a la verdad son los más tristes, porque destruyen el alma antes que la ley los condene. Ella no lloró. Solo se sentó lentamente, como una figura antigua a punto de desmoronarse. Poirot suspiró. Luego se giró hacia los demás. El crimen ha sido explicado. El círculo se ha cerrado. Y ahora, lo que reste será tarea de la justicia. Se dirigió a la ventana, observando cómo la luna asomaba entre las ramas. Pero aún queda una página, la del verdadero regreso. Y con eso sacó del bolsillo una carta. La firmaba Alphonse Lemoine. Y el remitente no estaba tan lejos como todos pensaban. Capítulo 10. La sombra que observaba. La carta que Poirot sostenía era breve, escrita con tinta negra y una caligrafía antigua, firme, sin titubeos. No era una nota de despedida ni una confesión. Era una observación. Una advertencia escrita con la serenidad de alguien que había esperado décadas por el momento adecuado para hablar. No busco venganza, solo verdad. He caminado por los márgenes del tiempo y la sangre. Esta casa tiene paredes que saben mentir, pero yo sé lo que fue robado y sé quién fue el primero en silenciarme. A.L. Poirot colocó la carta sobre la mesa baja de la biblioteca, junto al libro de Bachelard, cerrando así el círculo. Todos la observaron sin tocarla, como si fuese un objeto maldito. Alphonse dejó esta carta en la caseta, justo debajo de 1900. La caja fuerte, explicó Poirot. No la envió por correo. No la escondió en un sobre. La dejó allí para ser encontrada. No por Etienne. No por la policía. Por alguien que buscara la verdad con cuidado. Esa persona fui yo, Delphine. Fue la primera en hablar. ¿Dónde está ahora? Poirot giró su cabeza hacia ella lentamente. Más cerca de lo que imagina. Un murmullo recorrió la sala. Madame Armand se hundió más en el sillón, como si su cuerpo ya supiera el resto. Lucien se inclinó hacia adelante. Mathilde apretó la muñeca de su brazo izquierdo, una vieja costumbre que revelaba ansiedad. Poirot se volvió hacia la puerta. «Puede pasar ahora». La puerta se abrió, y por un instante la figura que se recortó contra la luz del pasillo pareció una aparición. Un hombre delgado, de barba corta y cabello gris, con un sombrero en la mano y un abrigo gastado que colgaba como una sombra. Sus ojos eran los de Etienne, pero más serenos. Su postura, la de alguien que ya no espera nada. Delphine dio un paso atrás, sin poder contener la exclamación. «Dios mío». Madame Armand cerró los ojos. Lucien no supo si sentarse o huir. El hombre dio 2 pasos hacia el centro de la habitación. «No vine a destruir lo que queda. Vine a ver cómo se desmorona por sí solo». Poirot lo presentó con voz baja. «Mesdames, Monsieur Alphonse Lemoine». El silencio fue total. Solo se oía el crepitar de una de las lámparas. «Durante años fui el eco de esta casa», dijo Alphonse con tono suave.
Viví en los márgenes, observando desde lejos. Etienne robó lo que era mío. Ustedes lo permitieron. Y sin embargo, no volví por el dinero. Volví porque él me escribió. ¿Él?, interrumpió Delphine, aún atónita. Sí, asintió Alphonse. Hace 2 meses Etienne me envió una carta. Me pidió perdón. Dijo que quería corregir lo hecho, que ya no podía cargar más con el silencio. Me dio las instrucciones para llegar. Me dijo: ven cuando caiga la noche. Entra por la caseta. Nadie debe verte aún. Poirot añadió: Etienne temía no poder sostener su decisión frente a los demás. Sabía que habría oposición. Sobre todo de su círculo íntimo. Quiso manejar la verdad en privado antes de revelarla. Pero no llegó a hacerlo, murmuró Mathilde. No, respondió Poirot, porque alguien actuó antes. Alguien que supo que Alphonse estaba aquí. Alguien que tenía más que perder que Etienne, y esa persona envenenó a su hermano antes de que la verdad saliera a la luz. Los ojos de todos se volvieron hacia Madame Armande. Ella no negó, solo habló con una calma glacial. Mi esposo fue siempre la sombra de Etienne. Lo obedeció en 1900 todo, y aún así nunca heredó nada. Cuando Etienne me confesó que pensaba en devolver las tierras de Arles a su hermano perdido, supe que había llegado el fin de nuestra era. Delphine intervino, dolida. Usted mató a un hombre por orgullo. No, niña, corrigió Armande con voz frágil. Maté a un hombre por miedo, por no saber vivir en un mundo donde las mentiras ya no me protegieran. Alphonse dio un paso más al frente. No la odio, pero su crimen no borrará lo que Etienne intentó reparar. Me presentó ante Poirot. Dejó documentos, confesiones. Yo no necesito justicia. Solo quería que alguien lo supiera. Poirot asintió. Y ahora lo saben todos. Lucien, aún pálido, alzó la voz. ¿Te quedarás en la villa? Alphonse lo miró con una sonrisa apenas perceptible. No. Este lugar pertenece a los que aún creen que pueden cambiarlo. Yo ya no pertenezco a ningún sitio. Se volvió hacia Poirot. Gracias por no apresurarse, por escuchar más allá de las palabras. Poirot inclinó la cabeza. Solo sigo donde me guían las pequeñas células grises, monsieur. Y ellas no se equivocan cuando el corazón escucha con ellas. Esa noche, Alphonse abandonó la villa como había llegado, sin ruido. Madame Armande fue puesta bajo custodia, con la dignidad imperturbable de quien ya no teme a nada. Y Poirot, desde su habitación, escribió en su cuaderno una línea final. Algunas verdades no buscan justicia. Solo buscan ser vistas antes de desaparecer. El libro ya estaba cerrado, pero su lugar en la estantería había cambiado para siempre. Capítulo 11. Las huellas del perdón. Los días siguientes en Villa Lemoine transcurrieron con una quietud casi postiza, como si la casa misma intentara absorber el eco del crimen y borrarlo de sus muros. La biblioteca permanecía cerrada y el ala norte, donde Alphonse había vivido en secreto, fue sellada por orden de la policía. Los retratos, antes tan altivos, ahora parecían más sombríos. Ya nadie los miraba con orgullo, solo con un silencio pensativo. Poirot, sin embargo, permaneció. A pesar de que el caso estaba resuelto, algo aún lo retenía en la propiedad. No era el deber. Era una sensación, tenue pero persistente,
de que la historia no había terminado del todo, y las pequeñas células grises no descansaban mientras algo quedara pendiente. Una tarde, mientras caminaba solo por el jardín, encontró a Delphine sentada bajo el tilo antiguo, con un libro cerrado sobre las rodillas. «Monsieur Poirot», dijo, al verlo acercarse, «¿sabe lo que me inquieta?» «Mademoiselle, tengo una lista de posibilidades, pero ¿por qué no me lo dice usted misma?» Delphine no sonrió. «Todos dicen que ahora estamos en paz, que se hizo justicia, que el pasado fue corregido. Pero nada ha cambiado en realidad. Lucien sigue obsesionado con su herencia. Mathilde no duerme. La policía vendrá por más declaraciones. La casa no ha exhalado». Poirot se sentó con delicadeza en el banco de piedra frente a ella. «La paz, mademoiselle, no es una puerta que se abre de golpe. Es una ventana que se entreabre muy lentamente». «¿Y usted? ¿Cree que Alphonse fue sincero?» «Sí», respondió sin dudar. Su voz no era la de un hombre que deseaba venganza. Era la de alguien que había aprendido a convivir con la pérdida y que ya no buscaba castigo, sino una forma de cerrar el círculo. Etienne quiso reconciliarse antes de morir. Alphonse lo permitió. Delphine bajó la mirada. «Lo admiré, sabe, durante años, a Etienne, por su elegancia, su autoridad. Ahora entiendo que era miedo, que esa postura solo cubría el vacío de lo que nunca quiso reconocer. Así es a menudo con los hombres poderosos», murmuró Poirot. «Cuanto más rígido es su control, más frágil es lo que intentan proteger». En ese momento, Mathilde apareció desde el sendero que llevaba al invernadero. Al verlos, dudó un instante. Luego se acercó con pasos cortos. «¿Interrumpo?» «Nunca, mademoiselle», respondió Poirot. Mathilde se sentó junto a Delphine y guardó silencio durante algunos segundos antes de hablar. «He recordado algo», dijo, con voz apagada. «La noche antes de que Etienne muriera, escuché música, muy baja, como una canción antigua. Venía desde la biblioteca. Alphonse tocaba el piano, ¿verdad?» Delphine asintió lentamente. «Sí, lo hacía de niño». Mathilde se volvió hacia Poirot. «No, lo imaginé, ¿cierto?» Poirot la observó con suavidad. «No, mademoiselle, no lo imaginó. Fue un adiós, un gesto silencioso entre dos hermanos. Uno que quería pedir perdón y otro que ya lo estaba ofreciendo». Mathilde cerró los ojos un momento. Una brisa ligera sacudió las hojas del tilo. Al día siguiente, Poirot recibió una carta. Sin remitente, pero con una caligrafía conocida. La letra de Alphonse. Monsieur Poirot, gracias por no apresurar el juicio. Gracias por entender que no toda verdad necesita ruido. Me marcho de Francia. Esta vez por decisión propia. Pero no lo hago huyendo. Lo hago en paz. He dejado en manos del notario una carta con mi testimonio, en caso de que se requiera en el juicio de Madame Armande. No busco castigo, solo claridad, claridad. Si alguna vez visita Arles, encontrará allí una finca abandonada. Era mía, y pronto lo será de alguien más. Pero si camina hasta la última colina al sur, verá una silla de hierro oxidado. Allí me sentaba, de niño, a soñar con lo imposible. ¿Ves? Lo imposible ocurrió. Alphonse. Poirot guardó la carta con sumo cuidado en el doble fondo de su maletín. Luego, esa misma mañana, descendió con paso ligero hacia el vestíbulo, donde el taxi ya lo esperaba. Antes de subir, se volvió una última vez hacia Villa Lemoine. Nada se movía. Ni el viento, ni las cortinas. Pero para él
Algo había cambiado, no en los muros, sino en lo que esos muros ya no ocultaban. Una historia se había cerrado, y en su lugar, ahora, había espacio para el perdón. Capítulo 12. Epílogo en tres tiempos. Una semana después de la partida de Hércules Poirot, la calma volvió a instalarse en Villa Lemoine, pero era una calma diferente. No la del silencio impuesto, sino la del eco que permanece tras una verdad dicha en voz baja. Cada rincón de la casa parecía llevar ahora el peso de lo revelado, como si los retratos, los libros y los corredores entendieran que su historia había cambiado de dirección. La justicia siguió su curso. Madame Armand fue trasladada discretamente a un centro de detención en Burdeos. No hubo prensa ni escándalo público. Poirot, en su declaración escrita, había sugerido clemencia por la edad y el estado mental de la acusada. El juez, tras leer también la carta de Alphonse entregada por el notario Darzac, optó por una medida alternativa: reclusión domiciliaria en una residencia vigilada. Armande aceptó el veredicto sin protesta. En el fondo, sabía que su sentencia real no venía del tribunal, sino del espejo. Mathilde se convirtió en la inesperada guardiana del orden en la villa. Con Delphine como cómplice silenciosa, supervisaron la limpieza de la biblioteca, la restauración de los papeles del testamento original y la devolución de los objetos personales de Alphonse a una caja que ahora ocupaba un lugar discreto, pero visible en el ala oeste. «¿Qué haremos con el libro?», preguntó Mathilde una mañana, señalando la Poétique de l'Espace, aún sobre la mesa baja. Delphine lo observó con detenimiento, como si aún pudiera oír en sus páginas el leve crujido del destino. Nada, que se quede ahí, como advertencia o como cierre. Ambas acordaron no moverlo. Por primera vez en muchos años, el libro tenía un lugar que no necesitaba cambiarse. Lucien, por su parte, abandonó la villa sin una despedida clara. Se marchó una madrugada sin hacer ruido, dejando atrás su ambición y su rabia como un abrigo olvidado. Darzac fue quien recibió días después una postal desde Berlín. No decía mucho, solo 3 líneas. Estoy componiendo una sinfonía para un hombre que murió sin música. No me busquen. Delphine nunca volvió a hablar de él. Poirot, de regreso en su apartamento en Londres, se sentó una tarde frente a su escritorio para escribir en su cuaderno de casos. Lo tituló El caso del libro que nadie tocó, pero que se movió 2 veces. Su resumen fue breve, inusualmente reflexivo. Un crimen sin violencia visible, un asesino que no quiso matar, una víctima que ya había muerto, de arrepentimiento, y un hermano que no buscaba justicia, sino reparación. Raras veces me he enfrentado a un caso donde todos, incluso el culpable, parecieran más víctimas que verdugos, y aún así, las pequeñas células grises no deben confundirse por la bruma del corazón. La lógica debe prevalecer. Pero esta vez también lo hizo la compasión. Cerró el cuaderno con un leve suspiro. Luego se acercó a la ventana. Afuera, el Támesis brillaba bajo el sol de primavera. «Ah, mon cher Hastings», murmuró con una sonrisa melancólica, «me habría gustado que estuvieras allí. Habrías entendido el valor de un libro fuera de lugar, mucho antes que nadie. En la finca de Arles, donde Alphonse había pasado su infancia,
El sol caía ahora sobre trigales jóvenes. Un nuevo dueño, un joven profesor de filosofía, lo había comprado sin saber nada de su historia. Un día, mientras exploraba la colina sur, encontró una silla oxidada de hierro forjado. Se sentó en ella, sin saber por qué. Cerró los ojos. El viento parecía contar algo que no alcanzaba a comprender. Quizá, en otro tiempo, alguien había soñado allí con que las cosas pudieran volver a su sitio, y de algún modo silencioso lo habían hecho. Capítulo 13. Las últimas palabras de una casa. A pesar de que el crimen había sido resuelto y la casa comenzaba a silenciar su pasado, había algo que aún perturbaba a Delfín. En las noches, mientras recorría los pasillos vacíos y escuchaba el crujir de las maderas centenarias, tenía la sensación de que la historia no estaba del todo cerrada. No era miedo, era intuición. La certeza de que algo, una pieza pequeña, marginal, casi olvidada, aún faltaba por ser encajada. Una tarde lluviosa, mientras revisaba los libros de contabilidad familiar, encontró una libreta negra, encuadernada, en cuero, entre las gavetas del escritorio de Etienne. No tenía título en la tapa ni etiqueta alguna. Al abrirla, descubrió una serie de notas escritas por su tío, con una caligrafía más temblorosa que la que conocía. No eran diarios ni confesiones, eran pensamientos, fragmentos, reflexiones sin destinatario. Los retratos no nos vigilan, nos juzgan. He visto a Alphonse en sueños, siempre en la colina, siempre con una mirada que no supe interpretar. Mi nombre pesa más de lo que puedo sostener. Ya no tengo dónde dejarlo. Una verdad no dicha a tiempo se convierte en una mentira compartida. Delfín leyó durante una hora. Cada página confirmaba lo que ya intuía. Etienne había comenzado a resquebrajarse mucho antes de que Alphonse volviera. No por culpa de su hermano, sino por el peso del tiempo. Había querido corregir su historia, pero demasiado tarde. En una hoja, cerca del final, encontró una línea que la estremeció. Delfín será la única en entender. Ella también escucha lo que los objetos no dicen. La frase era inquietantemente precisa. Porque sí, Delfín siempre había prestado atención al lugar de cada cosa. Había notado el libro. Había sentido la alteración en la energía de la casa. Y ahora comprendía. Su tío, aun en su soberbia, la había elegido como testigo. Esa noche subió al desván, donde se almacenaban los objetos antiguos de la familia. Entre baúles y retratos descoloridos, halló un mueble cubierto por una sábana blanca. Al descubrirlo, reconoció una vieja caja musical que solía sonar en su infancia. La levantó con ambas manos y la colocó sobre una mesita. Al abrirla, el mecanismo chirrió y comenzó a sonar una melodía familiar. Una melodía que no oía desde hacía 20 años. Delfín no lloró, pero supo que esa música era la última palabra de Etienne. No la justificación, no la redención, solo el eco de una historia que ahora podía, al fin, guardarse sin miedo. En Londres, Poirot recibió una carta de Delfín. Muy breve, agradecida. Decía: Monsieur Poirot, el libro no se ha movido, pero esta vez fue por decisión. Gracias por ver lo que los demás no se atreven a mirar. Dele Poirot sonrió al leerla, caminó hasta su estantería y sacó una carpeta marcada con tinta dorada.
Caso 132, libro rojo. La colocó junto a otras ya cerradas. Luego, como si respondiera a una música lejana que sólo él podía oír, enderezó ligeramente un volumen, torcido entre dos novelas. «Ah», murmuró con satisfacción. «Así está perfecto». Y cerró la estantería, esta vez con llave. Capítulo 14. Ecos que persisten. El verano llegó con una suavidad inesperada a Villa Lemoine. Las ventanas permanecían abiertas durante las tardes, y los candelabros, que habían sido testigos mudos del crimen, ahora colgaban limpios, sin polvo ni telarañas. Pero aún así, algo invisible persistía. No el miedo, sino la reverberación sutil de una historia que, aunque cerrada, dejaba ondas en el aire, como las notas que permanecen después de la última tecla del piano. Delphine, convertida ya en la nueva administradora del legado Lemoine, dedicaba sus días a restaurar los archivos familiares. Había empezado con los papeles del ala sur, cartas viejas, inventarios, contratos. Cada documento era como una pieza perdida de identidad que, al ser leída, liberaba polvo y memoria por igual. Ella trabajaba con guantes blancos, como si con ello pudiera protegerse del pasado mientras lo comprendía. Una mañana encontró un sobre lacrado entre una pila de cartas sin clasificar. No tenía sello ni fecha, pero el nombre escrito en el frente era inequívoco: por H.P. Para Hércules Poirot. Delphine lo sostuvo entre los dedos por varios minutos. Dudó. Luego decidió que debía cumplir lo que la carta pedía. La deslizó en una nueva envoltura. Escribió la dirección del detective en Londres, que aún conservaba gracias a la nota que Poirot le había dejado al partir, y la envió por mensajero internacional. En Londres, Poirot recibió el sobre con sorpresa. El papel era grueso, francés, y el sello parecía haber sido presionado con un anillo de ónice. Lo abrió con su cortaplumas, con el mismo cuidado que dedicaba a todo lo que no comprendía aún. El interior contenía una sola hoja, escrita con una letra que conocía: Etienne Lemoine, Monsieur Poirot. Si esta carta llega a usted, es porque no logré terminar lo que me propuse. No confío en los tribunales, ni en los notarios, ni siquiera en el perdón, pero sí confío en la lógica, en la precisión, en usted. El libro se movió porque debía hacerlo. No por error, sino por estrategia. Usted entenderá. No quiero que me justifique, pero quiero que comprenda algo. Mi crimen no fue contra Alphonse, fue contra el tiempo. Le robé la posibilidad de ser parte del presente. Y eso, monsieur, me pesa más que el oro que escondí o las tierras que usurpé. Cuando todo termine, le pido un favor. No deje que esta casa se convierta en museo, ni en mansión de cuentos. Hágales entender que fue real, que el dolor fue real, que el perdón fue un gesto, no un premio. Solo usted puede lograrlo. Etienne. Etienne. Poirot cerró la carta con lentitud. No se movió durante varios minutos. Luego se levantó, cruzó su estudio y encendió su lámpara de lectura. Sacó de la estantería el archivo Caso 132, libro rojo, lo abrió y colocó la carta dentro, entre la última página del informe policial y su propia nota de cierre. Después, tomó un papel nuevo y escribió en su cuaderno personal: Etienne Lemoine no murió redimido, pero sí consciente. Y en el mundo del crimen, eso es más raro que la justicia. De regreso en la villa,
Delfín decidió abrir las puertas al pueblo una vez al mes, no como atracción ni como morbo, sino como acto simbólico. Los visitantes podían entrar a la biblioteca, ver el escritorio de Etienne, observar el libro rojo, aún en su sitio. Nadie lo tocaba. Una mañana, una niña de cabello castaño se acercó al estante y lo señaló. ¿Por qué ese libro está torcido? Delfín, desde el umbral, sonrió. Porque fue la primera cosa que dijo la verdad. La niña no entendió, pero asintió, satisfecha. Luego corrió hacia el jardín. Delfín se quedó allí un momento más, mirando la estantería. En el reflejo del vidrio, por un instante apenas, creyó ver una figura de espaldas, un hombre delgado, con un sombrero oscuro, caminando hacia la puerta. Pero al girar no había nadie, solo el eco de una historia que, aunque cerrada, seguía respirando entre los libros. Capítulo 15. La página. No escrita. Las visitas a Villa Lemoine continuaron mes a mes, discretas y respetuosas. No era un lugar para turistas comunes. Quienes venían solían hacerlo en silencio, cruzando el umbral como se cruza un templo olvidado. La historia del crimen se había difundido poco a poco, no en periódicos sensacionalistas, sino en círculos académicos, literarios, incluso filosóficos. Había quien hablaba del caso como un ensayo sobre el tiempo, otros como una tragedia familiar. Algunos lo llamaban simplemente el misterio del libro inmóvil. Delfín, sin proponérselo, se volvió su guardiana. Había restaurado lo justo: el tapiz junto a la chimenea, el barniz de la estantería, las cortinas de lino blanco. Pero dejó muchas cosas como estaban: la mancha de tinta en el escritorio de Etienne, la marca del bastón de Poirot en el umbral de la biblioteca y, por supuesto, la Poétique de l'Espace en su lugar. Una tarde de septiembre, cuando el jardín se doraba bajo la luz oblicua del otoño, un joven profesor de Historia del Arte pidió ver el archivo privado de Etienne. No era algo que Delfín soliera mostrar, pero aquel visitante hablaba con una mezcla de humildad y obsesión que le resultó familiar. «He leído todo lo que encontré del caso», le confesó mientras caminaban por el pasillo del ala este, «pero hay algo que no comprendo». Según los registros, Etienne dejó una declaración final, una que no fue incluida en el sumario judicial. ¿Es cierto? Delfín dudó. Lo observó detenidamente. El profesor era joven, no más de 30 años, con gafas redondas y manos que parecían siempre a punto de escribir algo importante. «Sí», dijo finalmente. «Existe una declaración más, pero no fue dirigida a la policía, ni a Poirot. Fue para mí». Lo condujo a una pequeña sala privada, antes utilizada como archivo del patriarca. Allí, en una caja de roble, guardaba la libreta negra de Etienne que había encontrado semanas atrás. «¿Está escrita completa?», preguntó el profesor con interés contenido. «No», respondió Delfín. «La última página está en blanco. Solo tiene una frase, al margen inferior». Le mostró la hoja. El profesor la leyó en voz baja. «Solo ella podrá escribir lo que sigue». El joven levantó la vista. «¿Cree que hablaba de usted?». Delfín asintió con lentitud. «No». Lo creo, lo sé. Esa noche, Delfín volvió a entrar en la biblioteca. Nadie la acompañaba. Nadie sabía que estaba allí. Cerró la puerta y encendió solo una lámpara, la que Poirot había usado durante sus entrevistas. Se sentó ante el escritorio y sacó una hoja nueva. Colocó la libreta abierta junto a ella. Miró el libro rojo en el estante, inmóvil,
y empezó a escribir. Esta es la historia de una casa que habló sin palabras, de un crimen que fue semilla, no corte, de un asesino que no huyó y de una víctima que ya estaba cansada. Esta es la historia de quienes eligieron recordar para que otros pudieran olvidar, y de un detective que no solo encontró al culpable, sino también lo que el tiempo intentó enterrar. Guardó la página en la libreta, sin firmarla. Luego se levantó y antes de salir, se permitió un último gesto. Caminó hacia la estantería, tomó la Poétique de l'Espace con ambas manos y esta vez lo movió. 1 centímetro, apenas perceptible, pero lo suficiente. Ahora sí, susurró. Ahora todo está en su lugar. Apagó la lámpara, abrió la puerta y se marchó sin mirar atrás. Afuera, el viento de septiembre bailaba con las hojas caídas. Dentro, la biblioteca respiraba, como si también supiera que la historia, por fin, había sido escrita completa. Capítulo 16. La mano invisible. 2 meses después de aquel gesto final en la biblioteca, una carta sin remitente fue depositada en el buzón de Villa Lemoine. El sobre era de papel antiguo, bordes ligeramente amarillentos, y en la caligrafía solo se leía una palabra: Delfín. Ella lo descubrió una mañana, mientras revisaba la correspondencia en la mesa del vestíbulo. El tacto del papel le recordó de inmediato a otra carta, una que Poirot había recibido meses atrás, una que había cambiado el curso de la historia. Con manos firmes subió a su estudio, cerró la puerta y se dispuso a abrirla. La carta decía: Mademoiselle, usted movió el libro. Por fin. Eso significa que ha comprendido algo más allá del crimen, más allá de las culpas. Ha comprendido el lugar del gesto, la exactitud del silencio. ¿Me permite, entonces, un secreto más? No fue Etienne quien colocó la carta en el libro, ni quien movió el volumen por primera vez. Fui yo. Entré en la casa una semana antes de que Poirot llegara, no para matar ni para vengarme, sino para probar algo, que el pasado aún respiraba, que los objetos, cuando se les deja hablar, dicen más que los testigos. Dejé la nota porque sabía que Etienne no lo haría. Quería que usted la encontrara. Quería que usted lo escuchara primero, porque solo usted tenía la sensibilidad para comprender que un libro movido es un lenguaje. Me marché esa misma noche. No supe de la muerte de Etienne hasta días después. La noticia me alcanzó en la estación de Orange. No regresé. No tenía por qué, pero no podía irme sin decirle esto. Usted no resolvió el crimen. Usted resolvió la historia. Adelphine apoyó la carta sobre su escritorio. No lloró, pero tampoco sonrió. Estaba absorta. Lo que había sentido desde el principio, sin comprenderlo, ahora se confirmaba. Había otra mano, una presencia invisible, un autor detrás del movimiento que dio origen a todo. Esa noche sacó la libreta negra de Etienne, la misma que guardaba desde el principio, y colocó dentro la carta de Alphonse, sin palabras añadidas. Luego caminó descalza hasta la biblioteca. Abrió las puertas con lentitud, dejando que la madera crujiera como un susurro. El libro aún estaba allí, levemente desplazado tal como ella lo había dejado. Lo contempló un momento. Luego giró y se dirigió al rincón menos frecuentado de la sala.
una sección dedicada a la correspondencia histórica de la familia. Allí, entre cartas diplomáticas del bisabuelo Lemoine y memorias inconclusas, colocó la libreta con suavidad. Era su forma de archivar la historia, no en vitrinas, no en discursos, sino en el mismo lenguaje que usó Alphonse, el lenguaje de las cosas que no necesitan explicarse, solo colocarse en el lugar exacto. Días después, recibió una llamada. Era el notario Darzac. «He recibido algo curioso», dijo. «Un paquete anónimo. Dentro, un retrato antiguo. 4 personas. Una de ellas, según mis registros, es Alphonse. Pero no es una copia. Es el original, el que desapareció de la casa». «¿Dónde lo encontraron?», preguntó Delphine. «En la estación de Orange. Dentro de una caja de madera con una nota. Ya no necesito esconderme». Delphine colgó sin añadir más. Luego salió al jardín. Caminó lentamente hasta el seto de cipreses que rodeaba el muro posterior, donde alguna vez estuvo la caseta del guardián. Allí el pasto había vuelto a crecer. Las piedras, ya cubiertas por musgo, habían perdido toda memoria visible. Y sin embargo ella la sentía. La historia seguía allí, como un libro cerrado que aún respiraba. Se agachó y colocó una pequeña placa de hierro entre los arbustos. No tenía nombres ni fechas, solo una inscripción. Aquí se escuchó lo que no fue dicho. La cubrió con tierra, se puso de pie y volvió a casa. Mientras cruzaba la galería, notó que la luz del atardecer caía exactamente sobre la estantería donde estaba el libro. Por primera vez lo vio brillar con un tono distinto, no de advertencia, sino de paz. Y entonces supo que no quedaba nada más por escribir, solo leer. Capítulo 17. El legado silencioso. El invierno se aproximaba en Villa Lemoine y con él una calma más profunda, más permanente. Las visitas comenzaron a espaciarse y Delphine no hizo nada por promoverlas. Sabía que lo esencial ya había ocurrido. El relato vivo de la casa había sido compartido con quienes debían escucharlo. El resto, los curiosos, los turistas, los periodistas, ya no eran necesarios. En la biblioteca, el libro rojo seguía exactamente en su lugar, ni más inclinado ni más recto. Algunas mañanas, Delphine se sentaba frente a él con una taza de café humeante entre las manos y observaba la estantería sin intención de leer, no por tristeza, por respeto, porque había comprendido que hay historias que no se abren, sino que se dejan cerrar. Una mañana gris, mientras revisaba una caja con cartas familiares, encontró una en particular que había olvidado. Estaba dirigida a su madre, fechada casi 30 años atrás. El remitente, Alphonse. Era breve, escrita en francés antiguo y casi poético. La tinta estaba desvaída, pero la letra era reconocible. La firmaba sin apellidos, solo con una inicial. A. No me lamento por haber partido, pero sí por lo que dejé sin pronunciar. El tiempo no absuelve ni condena, solo acumula. Si algún día esta casa recuerda mi nombre, que no lo haga con culpa, sino con la mirada de quien ve el árbol completo, no solo la rama rota. Delphine guardó la carta en su escritorio personal, no en los archivos de la casa. Comprendió entonces que no todo debía formar parte del registro oficial. Algunas cosas, las más importantes, pertenecían al espacio íntimo, a la memoria que no se comparte con el mundo,
sino con uno mismo. Días después, llegó una invitación inesperada. El Musée des Archives Contemporains de Avignon solicitaba permiso para incluir en una exposición especial una reconstrucción del caso Lemoine. Deseaban mostrar objetos, documentos y testimonios relacionados con el crimen que ocurrió sin sangre, pero no sin herida. Habían escuchado hablar del caso a través de un artículo académico escrito por un joven profesor de Historia del Arte, el mismo que había visitado Villa Lemoine semanas atrás. Delphine no respondió de inmediato. Caminó por la casa durante 2 días, meditando. Finalmente, escribió una carta breve al museo. La historia ya ha sido contada, pero no puede ser reproducida, porque no es una pieza de museo. Es un lugar donde la memoria todavía respira. Le agradezco el interés, pero lo esencial no puede trasladarse, solo puede vivirse en silencio. Una noche de viento fuerte, Delphine despertó sobresaltada por un ruido lejano. No era un golpe, no un grito. Era algo más leve, como un roce, como si una página hubiera sido pasada al azar. Descendió por la escalera central envuelta en una bata de lana. La casa estaba en penumbra, pero no del todo a oscuras. En la biblioteca, una lámpara se había encendido por sí sola. La de lectura, junto al sillón de Poirot. Y sobre la mesa había una hoja nueva, blanca, perfectamente doblada, sin letras. Delphine la tomó, miró a su alrededor y luego hacia la estantería. El libro rojo no se había movido, pero había una diferencia. Ahora, justo al lado, entre Montaigne y Baudelaire, descansaba un cuaderno negro, pequeño, con una etiqueta escrita a mano: poursuivre, pour elle, continuar. Para ella, Delphine lo abrió. Solo había una página escrita, en tinta fresca. Todo lo vivido no fue para explicar un crimen, fue para construir un legado. Y el legado no es lo que se recuerda, es lo que se decide continuar. Delphine cerró el cuaderno. Lo volvió a colocar en la estantería. No dijo nada, solo apagó la lámpara. Y en la oscuridad, la casa pareció respirar con ella. La historia no pedía ser contada otra vez. Pedía no ser olvidada. Capítulo 18. La verdad no dicha. El invierno había cubierto los campos de Villa Lemoine con una capa fina de escarcha. Las ramas desnudas de los árboles se curvaban bajo el peso invisible del frío, como si la casa y sus jardines estuvieran inclinándose en un acto de despedida. El silencio no era incómodo. Era un silencio lleno, completo. El tipo de silencio que queda después de una verdad revelada y comprendida. Delphine se despertó temprano esa mañana. Una neblina azulada envolvía las ventanas y por primera vez, en semanas, encendió el fuego en la biblioteca antes del amanecer. Preparó una bandeja con té, se sentó frente al escritorio de Etienne y abrió la libreta negra que guardaba las últimas páginas del misterio, no para leerla de nuevo, sino para concluirla. Porque si algo había aprendido de Poirot, era que los misterios no se resolvían solo con lógica, se cerraban con intención. Y si aquel cuaderno tenía que ser el registro definitivo de lo ocurrido, en Villa Lemoine debía terminar con una conclusión honesta. Una que no perteneciera a Poirot, ni a Alphonse, ni siquiera a Etienne, sino a ella. Tomó la pluma, respiró hondo y escribió: He comprendido que las casas no guardan el pasado, solo lo contienen hasta que alguien esté listo para abrirlo. Cerró
el cuaderno. Pero justo en ese instante, como si el universo se resistiera a permitir una clausura absoluta, sonó un golpe suave en la puerta principal. Era extraño. Nadie llamaba sin anunciarse desde hacía meses. Delfín se incorporó con cautela, bajó por el vestíbulo y abrió. Un hombre mayor, de barba perfectamente recortada y un bastón con empuñadura de plata, sonreía bajo su sombrero. Gris, Mademoiselle Delphine Lemoine, dijo con un acento cuidadosamente medido. Le ruego me perdone esta visita sin preaviso. Mi nombre es Jacques Delmotte. Quizás ha oído de mí. Delfín frunció el ceño. ¿Debería? El hombre asintió con respeto. No directamente. Pero soy el notario que gestionó la finca de Arles hace 40 años. Alphonse Lemoine me contactó brevemente antes de desaparecer. Yo sabía que no estaba muerto, aunque nunca supe dónde se escondía. Hasta ahora. Delfín lo invitó a pasar. Lo condujo a la biblioteca. El fuego seguía encendido. El libro rojo seguía en su sitio. ¿Qué desea, Monsieur Delmotte? Vengo a entregarle esto. Le tendió un sobre sellado. El nombre escrito con tinta azul era el suyo, Delphine Lemoine. Delfín abrió el sobre sin prisa. Dentro encontró un documento legal y una carta. El documento era un testamento reciente, fechado en Lyon, meses después de la resolución del caso. El firmante, Alphonse Lemoine. La carta decía: no quiero dejar propiedades, solo voluntad. He donado la finca de Arles al Ministerio de Cultura para convertirla en un refugio de pensamiento. Pero el corazón de esta historia, la biblioteca, los documentos, los gestos, le pertenece a usted. No para que lo conserve, para que lo use. Villa Lemoine debe seguir respirando. Y usted, Delphine, ya no es su heredera, es su autora. Delphine dobló la carta con cuidado, sin emoción visible. Luego la colocó junto al cuaderno negro. ¿Y usted, Monsieur Delmotte?, preguntó con cortesía. ¿Por qué venir en persona? El anciano sonrió. Porque su historia ha llegado hasta oídos muy lejanos, y algunos creen que aún no ha terminado. Me preguntaron si era real, si alguien realmente había descubierto la verdad sin pruebas, solo con un libro que se movió. Delphine sostuvo su mirada. ¿Y qué respondió? Que hay misterios que no se resuelven con evidencia, solo con sensibilidad, y que el mayor acto de justicia no es descubrir la verdad, es saber cuándo dejarla descansar. El hombre se despidió. No volvió a aparecer. Semanas después, Poirot recibió una carta, escrita con una pluma azul, con tinta firme. Monsieur Poirot, le escribo no para reportar un crimen, ni para resolver un enigma, sino para compartir el final de una historia que usted ayudó a comenzar. La biblioteca sigue en pie. El libro rojo no se ha movido. Pero en el lugar donde alguna vez solo hubo muerte, ahora hay respiración. Recibo estudiantes, poetas y filósofos. Nadie pregunta por el crimen. Todos se sientan en silencio y escuchan el lenguaje de la casa. No he cambiado nada. Solo he aprendido a custodiar lo invisible. Gracias por haber visto lo que nadie más vio. D.L. Poirot, al terminar de leerla, se levantó, caminó hacia su biblioteca y colocó la carta junto al archivo rotulado Caso 132. Libro rojo. Luego, con un leve gesto, movió un pequeño tomo, apenas 1 centímetro fuera de su sitio, y sonrió.